Hola, buenos días a todos. Arrancamos la 16ª edición de SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Estamos en la jornada Edifica Sostenible. A lo largo del día de hoy, en este espacio, se van a presentar 6 paneles donde se tratarán temas de actualidad relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética, la arquitectura y la ciudad, la promoción de viviendas, la rehabilitación y el urbanismo. Esta primera mesa que vamos a celebrar lleva por título Arquitectura y Medio Ambiente ante los nuevos retos del sector residencial. Está moderada por Alberto García Marín, de la Universidad de Málaga y CEO de ACU8 Estudio de Arquitectura, y en ella vamos a contar con la opinión de reconocidos expertos, tanto de la Administración Pública como la Universidad de Málaga o la Gerencia Municipal de Urbanismo, del sector de la empresa y de distintos estudios de arquitectura, como JBC Consultoría y Proyectos de Estructura, Passive House Designer o Rivera Gómez Arquitectos, entre otros. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y cedo la palabra a Alberto García Marín. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues ya se ha hecho un poco una presentación muy breve. Yo, si acaso, añadiría pues que estamos hablando de un grupo de profesores y profesionales libres que son muy polifacéticos, tienen en su haber, pues tienen una gran trayectoria en investigación, en docencia y en el trabajo a nivel privado y público, ¿no? Quizás esa sea una de las cualidades fundamentales de todo este grupo. Cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, María José Márquez, bueno, pues ha trabajado mucho en proyectos de investigación con la Fundación Renovables, en energías limpias y en trabajos de regeneración y rehabilitación de barriadas, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto Recoba. Jorge Barrios pues, ha trabajado también en diferentes proyectos de investigación, entre ellos pues, estructuras sismorresistentes, estructuras eficientes y en construcción sostenible, ¿no? Juan Antonio Marín pues, tiene también una larga trayectoria en investigación. Él tiene un doble campo de trabajo en la docencia y la institución pública, o sea, la visión de la arquitectura desde las instituciones públicas. Tiene el pulso cogido también a la vivienda sostenible, ha colaborado en la Manzana Verde, en la planificación, tiene diversos premios de arquitectura también con proyectos de la gerencia, ¿no? Rafael Urquiza, pues el CEO de System Arquitectura Avanzada, tiene diversos premios dada su juventud, pero con su juventud tiene premios importantes en diferentes ámbitos. Su proyecto emblemático, pues la Fábrica Mayoral, donde ha aplicado esos criterios de diseño bioclimático y sistemas computacionales, ¿no? Que un poco también es profesor invitado nuestro de los másteres que damos en la escuela de diseño ambiental y nuevas tecnologías, ¿no? Y Ernesto Rivera, pues es un arquitecto, también profesional libre, pero especialista es Passive House Designer con su titulación y especialista pues, en nuevos sistemas de los parámetros intervinientes, la construcción sostenible y en el confort interior, ¿no? Como veis, muy polifacéticos, todos si hay que apuntar algo pues que tienen una activa y continua trayectoria en investigación y además que la mantienen viva. Bueno, por ejemplo, aquí en la foto de atrás vemos un proyecto que hicimos para Solar Decathlon Europe, parte de los integrantes de este equipo, con el que conseguimos un segundo premio de ranking internacional y varios primeros premios en balance energético, eficiencia energética, en sostenibilidad, en innovación, y es un prototipo que tenemos como laboratorio experimental en el campus de Teatinos, ¿no? En este momento. Bueno, yo apuntaría quizá del equipo otra cualidad adicional, ¿no? Creo que dada su condición polifacética, pues tienen ese pulso cogido, ¿no? Tienen el pulso cogido de la sociedad, de las necesidades de la sociedad en este momento y, bueno, tanto a nivel público como privado, ¿no? Con lo cual saben las necesidades del sector residencial, que el sector residencial, como bien sabemos, es el de mayor densidad y el que realmente configura nuestras ciudades, ¿no? Y donde hay que poner el foco en este nuevo cambio de paradigma de la transformación de la arquitectura que respete el medio ambiente, ¿no?
Un poco esto, bueno, estos preceptos de la arquitectura ecológica se vienen enunciando en Estados Unidos y en Europa desde la posguerra, ¿no? Hay diferentes ejemplos, diferentes autores. Por ejemplo, en Europa Ralph Erskine en el 58 pues ya estaba diseñando ciudades ecológicas en el Ártico, incluso lanzó una gramática arquitectónica para altas latitudes, que son un poco hoy lo que también hacen los estándares de calidad de edificación, como la certificación del LEED, BREEAM o Passive House, aunque cada una tiene su especificidad, pero realmente buscan un estándar de ecología y un estándar de respeto al medio ambiente, ¿no? Bueno, yo ahora mismo lo que haría, para no extenderme más en el preámbulo, es lanzar la pregunta general para que cada uno de ellos contestara dentro de su ámbito y su especialidad, pues, bueno, qué criterios de diseño creéis, qué criterios de diseño, qué estrategias creéis que se deben de implementar en la arquitectura residencial del siglo XXI, ante este nuevo paradigma ya claro, evidente, del cambio climático, ¿no? Y, bueno, pido que respondáis cada uno pues 5 o 6 minutos y después pues confrontemos ideas y un poco abramos el debate al público también, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Jorge. Vale, perfecto. Pues yo lo que creo es que desde la parte que a mí me toca, ¿no?, que me dedico un poco en la colaboración principalmente con estudios de arquitectura y constructoras a intentar dar una respuesta estructural a los proyectos, sí que noto que hay veces que todavía, aunque es un campo que poco a poco va mejorando, pero todavía tenemos una sensación cuando nos enfrentamos a darle una solución estructural a un proyecto en el que a veces quizás la arquitectura todavía no se ha proyectado desde el principio del origen de un diseño de un edificio a analizarlo desde el propio esquema estructural, ¿no? Que eso es una cosa que muchas veces en la propia escuela de arquitectura lo intentamos transmitir, ¿no? La importancia de arrancar desde el origen con un esquema estructural que da soporte a la arquitectura y que además hace arquitectura, ¿no?, la propia estructura. Esto muchas veces ¿en qué acaba? En que a veces acabamos en soluciones más caras, soluciones que son menos eficientes porque requieren de más material, mayores cuantías de armadura, y creo que eso es una cosa que hay que trabajarla, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo inicial desde el principio del proyecto de intentar acudir a estrategias que permitan optimizar los recursos, ¿no?, estructurales. En eso que entiendo yo que se podría mejorar, pues yo lo que creo que aunque también se va poco a poco industrializando mucho más el sector de la construcción, todavía creo que es el sector de la edificación sigue anclado mucho a la construcción in situ, lo cual, pues bueno, pues al final la construcción in situ muchas veces implica pues más demandas de material, a veces más recursos de tiempo, lo cual pues al final todo es también pues pérdidas de recursos y mayor coste económico, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que se podría ir implementando cada vez de una manera más con más impacto, ¿no?, en el sector de la edificación es la industrialización de las estructuras también, ¿no? En ese sentido, hoy día, aunque no es tan habitual, pero bueno, sí que ya hay grandes empresas de prefabricación, tanto en estructura metálica como en hormigón, que permiten dar soluciones a muchas tipologías y necesidades que pueda necesitar un proyecto, ¿no? También otra cosa que tenía que apuntado, que creo que a veces cuando un poco interactúo con los clientes, ¿no?, para intentar darles soluciones estructurales, creo que a veces desde las propias normativas, aunque en su filosofía busquen llegar a soluciones lo más óptimas y más eficientes posibles, pero a veces sí que noto que hay limitaciones que conllevan acabar en proyectos que a lo mejor no era lo óptimo, ¿no?, para ese proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pues me transmiten eso, ¿no? Cuando yo intento hacer una propuesta de que creo que esta opción es mejor que otra, pues me comentan, no, pero es que aquí vamos de altura libre
vamos, que no podemos aumentar el canto del forjado, ¿no? Por decir algo. Y dices, ya, pero es que para estas luces, si a lo mejor estamos en esos cantos tan reducidos, pues esto no optimiza, ¿no? Y es verdad que dices, oye, de alguna manera a lo mejor habría que también ver de qué manera se puede flexibilizar un aspecto normativo para que también nos permita acudir con esto no quiero decir, oye, manga ancha y que de alguna manera esto otra vez se quede descontrolado. No, lo único es que es verdad que a lo mejor hay intervenciones en las ciudades que necesitan de un aspecto singular y sin embargo es verdad que a veces las normativas te condicionan y acabas en soluciones que no son las más eficientes por un tema de que estamos hablando de que un edificio no pueda subir a lo mejor 50 centímetros más la altura final, ¿no? Entonces creo que esos son aspectos que también las propias normativas obligan a veces a llegar a soluciones que no son eficientes. Por ejemplo, yo en mi campo también, el tema de la normativa sísmica, a veces pues claro, la normativa sísmica sí que, por ejemplo, distingue distintos grados de sismicidad. Pero luego, sin embargo, hay aspectos que hay que cumplir y son relativos a ¿existe la acción sísmica, sí o no? Pues sí, existe, pero claro, no es lo mismo proyectar ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, en la zona de Granada, que en la zona de Cádiz, que ya tiene sismicidades mucho más bajas, ¿no? Y sin embargo hay criterios como muy estancos de ¿hay sismo, sí o no? Con lo cual eso también es verdad que desde las propias normativas a veces dan un poco unas condiciones de diseño que no se llegan a ajustar al caso concreto, ¿no? Entonces creo que es otra cosa que se podría ir mejorando. Y bueno, no sé, estas son las primeras ideas generales que me gustaría comentar y según pues vaya surgiendo el tema, pues muy bien. Voy damos comentando. paso a Juan Antonio, desde tu punto de vista un poco tanto docente institucional como práctica también como ejercicio de la arquitectura dentro de la institución. Sí. ¿Qué consideras que debemos implementar? No, primero agradecer a Alberto un poco que nos haya invitado, ¿no? Yo creo que es cierto que es muy pertinente un poco esta mesa, un poco en relación también a realidad que estamos ahora mismo incluso viviendo, ¿no? Yo creo que hay una frase un poco que a lo mejor que está muy en cierto modo manida, pero yo creo que tenemos todavía sobre ella avanzar bastante, que es pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Yo creo que hay en el campo de arquitectura muchos elementos sobre los que tendríamos también que avanzar para que realmente el cómo trasladamos pues mucha normativa, muchos criterios que en muchas ocasiones vienen desde el exterior, cómo las concretamos en lo local, ¿no? Yo creo que hay muchas veces traslaciones de soluciones que muchas veces funcionan en unos determinados lugares o parámetros, pero sin embargo a nivel local para nosotros muchas veces no son útiles o incluso distorsionan muchas veces el modo de conocerlas, ¿no? Decía también lo de la pertinencia de esta mesa, bueno, pues porque somos conscientes que efectivamente ahora mismo el consumo mayoritario de energía se produce en el entorno de la ciudad y se habla de que el 70% prácticamente de la población mundial en 2050 habitará las ciudades, con lo cual al final, y sobre todo el tema residencial, pues yo creo que en gran parte nos jugamos ese futuro, ¿no? Puesto que además el consumo realmente del energético ahora mismo está muy vinculado también a cómo consumimos dentro de las propias viviendas, ¿no? Yo creo que es un tema que en cierto modo, como decía Alberto, es un cambio de paradigma, es entender que ahora mismo tenemos una situación en muchos casos heredada de la propia ciudad en cuanto a un poco el mítico zoning que impuso unos determinados modos de distribución de usos dentro de la ciudad y en el cual también pues yo creo que tiene que ver también en el repensar la vivienda a partir de un parámetro distinto al zoning y de una mayor complejidad de usos en los entornos próximos, ¿no? Respecto a lo que también un poco comentaba Jorge respecto a normativa, yo creo que hay mucho que desde la propia arquitectura también
se nos está, yo creo, exigiendo un incremento en la autoexigencia y en la autoevaluación a través de parámetros, por así decir, objetivables. Yo eso en general, un poco aunque esté en cursos primeros, pero intento un poco ese sentido de inducirlo, ¿no? Es decir, en la vivienda seguimos asumiendo que hay elementos que cuando nos entregan una vivienda pueden estar mejor o peor, no nos importa que hoy esta puerta un poco descolgada. Eso no lo admitiríamos en una fabricación de un coche, no admitiríamos un coche con algún defecto de ese tipo. En realidad es una exigencia en los niveles de calidad, en los niveles de cómo es ese producto final que muchas veces estamos aportando, ¿no? Y los arquitectos, como parte de ese proceso, yo creo que exigen una cierta especialización en esos temas que también nos haga como más rigurosos en el producto, ¿no? Como parte de esa cadena, ¿no? Yo un poco la reflexión también que traía era, bueno, pues respecto a la ecología, ¿no? Hay un autor que es Félix Guattari que nos habla de los 3 ecologías, ¿no? Y también en ese ámbito hablaría del ámbito de la ecología social y un poco relacionado con el ámbito real de la vivienda. ¿En qué sentido también? Como decía, yo iba también un poco viendo tema normativo en cierto modo por mi vinculación en parte a la administración, respecto a los cambios que han significado y que están significando actualmente el cómo utilizamos la vivienda, cuáles son nuestros modos de habitar y muchas veces la rigidez con la que nos encontramos en los esquemas habituales de vivienda. Y bueno, yo creo que ahora mismo eso tiene que ver cómo se introducen en de alguna forma, ecosistemas y en esta sostenibilidad social, pues incluso considerar el envejecimiento de la población y unas viviendas que a su vez sean suficientemente flexibles para una evolución a lo largo del periodo de vida útil de la vivienda, ¿no? Situaciones también de cómo a lo mejor incluso a nivel normativo admitimos que haya unos o no espacios de relación, espacios comunes que en un momento dado también sirvan precisamente para reducir incluso superficies privativas, ¿no? Cómo combinamos esos elementos y que también nos hablan de un nuevo modo quizás incluso de relación social, ¿no? Que yo creo que están vinculados también de alguna forma al consumo individualizado, ¿no? O sea, hay ejemplos que están y sin embargo ese tipo de cosas no las importamos, ¿no? Como puede ser un uso comunitario de zonas de lavado, que en otros países están como muy extendidas, ¿no? Y que tienen que ver un poco con esa concepción también de que la célula de vivienda, incluso en cuanto a su consumo, en cuanto a sus usos, no son elementos aislados, ¿no? Yo creo que hay un cambio también en esa triple ecología. También hablaba de una ecología quizás en lo personal, que implica también reconocernos dentro de un sistema. No somos una célula aislada, lo que de alguna forma nuestros modos de consumo, nuestros modos de habitar, inciden directamente sobre el consumo global en unos recursos que sabemos limitados, ¿no? En ese sentido, yo creo que se hablan de eso, de unos cambios que tendrían que ser cambios en la sensibilidad un poco personal, o sea que son temas educativos que desde la administración se están llevando a cabo. Son cambios en la inteligencia, en el sentido de cómo conocemos, en el sentido de cambios incluso yo creo que habría que plantear desde la propia Escuela de Arquitectura una mayor incidencia en conocimientos relativos al consumo energético y al comportamiento energético, que tienen que ver también con una quizás reflexión, como decía al principio, de lo local. Hay ejemplos a mí me gusta mucho casi como ejemplo típico del patio, que estamos viendo el patio 212. Un detalle, por ejemplo, de la normativa en Córdoba es que sus patios expresamente prohíben que tengan un sótano. Claro, nosotros nos hemos quedado con que tenemos patios que van a funcionar, pero un patio con un sótano en el cual realmente no existe ese elemento de relación directa con el subsuelo, que es el que realmente sirve para regulación térmica, al final el resultado no es el mismo. Tenemos que introducir realmente un análisis, yo creo que de la arquitectura vernacular en ese sentido, no en los tópicos formales, sino en ese sentido, ¿no?
bueno, no sé si me estoy extendiendo Bueno, quizás bien, mucho. Está bien, todo tiene Sí, mucho sí, interés. exacto, Si quieres no, pasamos y luego pasamos a sigues otro comentando. lugar, pero yo sí insistiría un poco en eso, quizás el tema normativo y de entendimiento entre distintas administraciones, cada una en su ámbito. Muy bien. Rafael, Gracias. ¿cuál sería tu opinión en el campo de tu investigación principal? Gracias, Alberto, por la invitación y a la UMA. Yo permítanme que les cuente una historia para resumir mi punto de vista. Yo tengo 3 hijas. El otro día en casa con mis 2 hijas mayores, 4 y 7 años, imagínense la escena, se están peleando por 2 juguetes, un biberón y una piruleta. Esto es real, ¿eh? En mitad de la pelea eso pasa a palabras mayores y entonces pues decido intervenir y les digo, hasta que no os pongáis de acuerdo, yo me quedo con los juguetes. La pequeña entra en pánico, se están peleando y no atiende a razones. La mayor intenta persuadirla para que le dé lo que ella quiere, pero la otra ni la escucha. Y viene a la cocina y me dice, papá, es que Clara no me hace ni caso. Necesito que me eches una mano. Claro, yo ya no sabía qué decirle en ese momento. Pero se me encendió la bombilla y le dije, mira, ¿sabes por qué no te hace ni caso? Porque estás intentando que te dé lo que tú quieres, pero no estás intentando calmarla. No estás intentando el objetivo que era poneros de acuerdo. Y lo entendió perfectamente, salió pitando. Y a los 5 minutos llegaron ya riéndose y a cada una había decidido una cosa. Entonces, esto que ha sido suerte, no me suele pasar, ha sido suerte, me da una idea y es que yo creo que con la sostenibilidad, con el bioclimatismo, con la eficiencia energética, con los certificados, estamos todos con una misión y un objetivo diferente al que debe ser. Y creo que por eso está costando arrancar con todo esto y va tan lento. Y es que la misión y el objetivo no debe ser hacer de nuestro producto o nuestro servicio un producto más caro. Y esto lo digo por todos los agentes que participan en la construcción, desde el constructor, el promotor, el diseñador, el arquitecto. Al final, si tú vendes la eficiencia energética para ganar más dinero como arquitecto, para aumentar tus beneficios como promotora, para reducir tus costes como constructora, y no para la misión y el objetivo real de la eficiencia energética, que es dejarle a nuestros hijos un mundo mejor después, que unos edificios que consuman menos recursos y, en definitiva, hacer de nuestra profesión una ayuda para la ecología y para la sostenibilidad del mundo, entonces no vamos a ningún lado. Y entonces yo creo que ahí eso es algo que yo desde el estudio y desde las clases en las que participo y otras conferencias, pues trato de transmitir. Es decir, tenemos que tener el foco en la misión y el objetivo, que es hacer que los edificios sean realmente más sostenibles. No en un certificado, que son importantes, no en una triple A para que el cliente que me va a comprar la casa pague más, y sí en hacer que las cosas pasen de verdad. Entonces, para eso lo que hacemos en el estudio es que utilizamos la tecnología digital, simulaciones, construimos, digamos, el edificio virtualmente, lo analizamos, lo simulamos y vamos tomando las decisiones de diseño en función a esas simulaciones que hacemos. Con lo cual, hablando de los datos objetivos, estamos trasladando al diseño datos objetivos reales, o ya gracias a Dios con la tecnología que tenemos, son bastante fidedignos de lo que va a pasar después en el futuro. Y entonces sí que verdaderamente estamos dando un producto que cumple la misión y el objetivo que nosotros queremos. Entonces, a partir de aquí, sí, diseñadores, promotores, constructores y todos los agentes que intervienen aquí, administraciones con la normativa, y todos verdaderamente ponemos el foco, el punto de atención, el objetivo y la misión en lo que realmente es importante, en el objetivo real, que es conseguir que esos edificios realmente gasten menos, que esa infraestructura, que esos planeamientos, que ese urbanismo se enfoque a hacer esos edificios también más eficientes, no solo a nivel de un edificio, sino también a nivel de planeamiento, a nivel normativo. Si todo eso lo enfocamos a la misión, el resto viene solo, porque la gente querrá pagar menos, querrá pagar más si su edificio consume menos y al final él gasta menos
querrá, el éxito del arquitecto le vendrá porque verdaderamente su edificio tiene éxito. Entonces, al final, se resume en esta pequeña historia real que le he contado de mi casa, ¿no? Si hacemos las cosas con el objetivo adecuado, el resultado yo creo que será bueno. Y utilizamos la tecnología que tenemos a nuestro alcance para ello. Ese es mi punto. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Ernesto, ¿cuál sería tu visión como Passive House Designer? Bueno, antes de nada también te agradezco que hayas contado conmigo para esta mesa redonda y contar como anécdota que yo empecé a interesarme por esto de la sostenibilidad y del Passive House precisamente en un CIMED de hace unos años que estaba aburrido y vi a una gente aquí que había venido por ahí a contar y ya empecé a interesarme un poco por esa filosofía, ¿no? Antes de nada, quería hacer una pequeña reflexión y es que la eficiencia energética, que ha sido un reto, digamos, para el sector de la edificación residencial en los últimos 10 años por lo menos, pues digamos que ya no es un reto, o sea, ya es una obligación, ¿no? O sea, recordando la directiva europea del 2010, pues decía, lo que pasa es que no sonaba en aquel tiempo tan lejana, nos decía que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos ya tenían que ser de consumo casi nulo, ¿no? Eso luego ya la comunidad delegaba en los Estados miembros en que implementaran las medidas para que se cumplieran, ¿no? Y además en los edificios públicos esto era a final de 2018, o sea que ya no se puede vender la eficiencia como algo, como un reclamo, ¿no? Sino que es que ya es algo que tiene que venir de serie como el airbag de un coche, ¿no? O sea que ya, digamos que ese reto ya pasa a ser algo estándar, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar unas pinceladas sobre lo que es el Passive House, un poco por si alguien no lo conoce o también porque hay ideas también preconcebidas erróneas. Y bueno, Passive House es un estándar de construcción de origen alemán que es pionero, ¿no? en todos los temas de eficiencia y confort y calidad. Lleva ya sus primeras viviendas, ya llevan 30 años funcionando y además, como dice Rafael, comportándose como se habían previsto, consumiendo y comportándose energéticamente a nivel de confort como se han previsto, porque digamos que tienen un rigor a la hora de simular y de modelar. No solo simular y modelar, sino en la propia obra cualquier cambio que suponga una alteración en la simulación energética, pues hay que introducirlo en el modelo y al final se entrega, digamos, una hoja de resultados que te garantiza, ¿no? Entonces Passive decimos que es un estándar, no es un sistema constructivo, ¿no? En Passive House se puede construir como tú quieras. O sea, tú al final lo que tienes que cumplir son unas prestaciones, ¿no? La envolvente tiene que tener unas características térmicas y bueno, hay una serie de principios básicos que te garantizan que se va a cumplir, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo interesante, ¿no? Y básicamente, por reducirlo mucho, al final se trata de construir una envolvente de una máxima calidad, ¿no? Una envolvente con unos criterios que los criterios básicos, pues más o menos se conoce que es un buen nivel de aislamiento, una continuidad del aislamiento intentando evitar puentes térmicos, unas carpinterías, ¿no? Otro elemento de la envolvente, de unas altísimas prestaciones, unas características propias, exigiéndole unos valores mínimos, y luego todo ello, esa envolvente, pues tiene que llevar un sistema de ventilación mecánica controlada, eficiente, con recuperación de calor, ¿no? En el que los flujos de aire pues se intercambian, entonces se reducen mucho las pérdidas por ventilación, ¿no? Que hoy en día la normativa que no exige renovar el aire, pues digamos que es por donde más, digamos, se pierde energía en invierno, ¿no? Luego en verano es por la radiación solar, o sea que al final el aislamiento nos obsesiona a veces mucho, de poner más aislamiento. A veces cuando no cumplimos el HE empezamos a poner aislamiento y nos damos cuenta de que seguimos sin cumplir. Y entonces es que no estamos controlando ese proceso, ¿no? Porque estamos perdiendo el calor por la ventilación.
Entonces, por mucho aislamiento que pongas, si tú estás perdiendo calor por la ventilación, pues ya llega un momento en que el aislamiento no hace nada. Y si en verano, por ejemplo, estás teniendo mucha carga térmica por la radiación solar, pues lo mismo, por mucho aislamiento que pongas, tienes que actuar, digamos, en los elementos que te están interviniendo en el balance, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, aunque tiene un origen, digamos, en clima frío, ¿no?, basado un poco en esa idea de construir un termo muy bien sellado, muy bien ventilado, con los años, o sea, es un estándar que está en continua evolución, ¿no? Y ya se está adaptando a todos los climas, que se están poniendo mucho en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y aquí en la Costa del Sol pues también ya se están empezando a hacer viviendas PASI y además adaptando sus criterios de esos climas fríos a climas mediterráneos, ¿no? Entonces, bueno, en esta pequeña introducción, pues, ¿qué puede aportar un estándar de máxima exigencia al sector? Pues aparte de la eficiencia energética, que como ya he dicho, ya es algo que ya es obligatorio, y que, bueno, que es un poco por lo que ha dado fama al PASI, porque llega a ahorrar un 90% de la demanda energética de un edificio convencional. Creo que el confort es el aspecto más importante, ¿no? Y que un poco a veces se queda como en un segundo plano, pero es lo que más se busca en una vivienda passive house, ¿no? O sea, y todo está relacionado. O sea, ese confort te lo da esa envolvente de gran calidad y muy bien planificada y ejecutada, y te garantiza pues las temperaturas que tú quieres, las humedades relativas interiores, te controla las diferencias de temperatura, ¿no?, entre los elementos más fríos, entre los vidrios y el interior. O sea, tiene que tener un máximo de 4 grados. La estratificación del aire también está limitada a 2 grados. Las corrientes, que no existan corrientes. O sea, toda esa envolvente te garantiza todos esos parámetros. Y luego la ventilación controlada, que es filtrada y con recuperación de calor, pues te garantiza unos niveles óptimos de CO2 y de contaminantes, ¿no? Y en esta época del COVID que no esperábamos, pues también este sistema de ventilación tan bien estudiado y tan controlado, tan eficiente, pues también es un plus, ¿no? Y por otro lado también el PASI cuida mucho, como está basado en principio de la física de la construcción, pues busca mucho una construcción saludable. O sea, la propia construcción está a salvo, ¿no?, de patologías y garantiza esas prestaciones que se van a cumplir a lo largo de toda la vida útil, ¿no? Entonces, y luego en línea con lo que decía Rafael, también esa capacidad. Yo creo que un aspecto fundamental es la capacidad de predecir el comportamiento del edificio. O sea, su edificio no es que va a cumplir la normativa o no, es que su edificio va a consumir tanto y se va a comportar de esa manera y va a ser así, digamos, y entonces eso es una garantía, ¿no? Entonces, sin pretender, ¿no?, que todas las viviendas se certifiquen ni que el PASI sea el mantra y tal, sí, digamos, es un estándar al que conviene mirar como modelo en algunas cosas, ¿no?, en ese rigor y en esa seriedad y en ese buen construir, que sin tener que certificar ni gastar más, como dice Rafael, pues sí aprender, porque nos proporciona conocimientos y estrategias que yo creo que el sector residencial hace bien en incorporar, ¿no? O sea, sin querer dar detalles, pues bueno, pues el PASI también propone muchas cosas iguales que la arquitectura bioclimática, ¿no? Como un gran aislamiento de cubierta, un aislamiento por el exterior a ser posible, una orientación adecuada para captar radiación solar en invierno, una protección solar de esa misma radiación en verano, la ventilación nocturna para refrigerar en verano, la inercia térmica, aprovechar la inercia térmica para regular y amortiguar los picos de temperatura. En fin, yo creo que como estándar pionero que decía, y que siempre han ido por delante, incluso han marcado, siempre han sido referencia de las normativas a la hora de exigir las prestaciones, pues yo creo que es bueno conocerlo y sacar las conclusiones que siempre nos van a aportar, ¿no?, más allá de aspectos locales, ¿no? Yo creo que muchas de sus enseñanzas son universales y que es bueno tenerlas en cuenta. Muy bien.
Muchas gracias, Ernesto. María José, ¿cuál Bueno. sería tu visión, dada tu experiencia también en la investigación, en la regeneración, rehabilitación de barriadas? Quizás esa media escala, ¿no? Microescala de barrio, que el que hace la vida más cómoda, ¿no? Más amable, y el que está vinculado directamente a la vivienda. ¿Cuál creerías tú que deberíamos de implementar con estos criterios, ¿no? de eficiencia? Bueno, lo primero es saludar a todo el mundo y agradecer a todos los que están aquí, a Alberto y a mis compañeros. Y ya me voy a aprovechar un poco de todas las orejas que tengo aquí delante para compartir algo que a mí me pasa, que es que estoy realmente preocupada. En el momento en el que hablamos de sostenibilidad y que hablamos de medio ambiente, realmente, sin llegar al alarmismo, creo que tenemos un gran problema entre manos. Y necesitamos actuar ya y rápido y lo mejor posible. Porque por desgracia en nuestro país vamos tarde y creo que no del todo muy bien. O sea, vamos realmente, ya voy a ser franco y decir que incluso veo que hasta mal. Y nos encontramos encima en una situación como la que estamos en la actualidad en 2020 y estamos padeciendo todos, lo cual se incrementa la preocupación. Entonces, además de compartir la preocupación, voy a intentar hacer un recorrido desde que llevo trabajando hace más de 12 años en la activación de barrios y cómo el sector residencial, en cuanto a su escala de barriada y de distritos, tiene mucho que hacer respecto a afrontar estos problemas que tenemos de la sostenibilidad. ¿Y por qué digo también que me preocupa? Pues porque creo que tampoco es una demanda social, por desgracia, en nuestro país. Como tampoco es una demanda social, muchas veces la demanda, la oferta empresarial o la oferta administrativa tampoco responde a esa demanda social. Y con esto acudimos, por ejemplo, al Eurobarómetro de 2019. Y lo pongo muy en duda porque si hacemos el Eurobarómetro, por desgracia, en 2020, creo que va a salir aún peor. En España, la mayor preocupación de los españoles, según el Eurobarómetro, el 51% de la población, su mayor preocupación era el paro, en 2019. Mientras que la media europea no llega al 20%. Solamente nos sigue detrás Grecia con un 44% de la población. Pero cuando atendemos, por ejemplo, a la preocupación por temas medioambientales o de la energía, mientras que los europeos es uno de sus primeros temas de preocupación, siendo el primero la salud y la seguridad social, el siguiente viene a ser el cambio climático y la preocupación por el medio ambiente, los españoles estamos en el 11% de preocupación respecto a temas de sostenibilidad, de medio ambiente y de energía. Por lo tanto, esa era la situación de del año pasado. Este año va a ser mucho peor, por desgracia, para todos. Entonces, el gran reto que creo que nos enfrentamos y voy a intentar hacer una retrospectiva desde 2008 por las graves consecuencias que tuvo también la crisis económica de 2008 en España y en el mundo entero, pero en España en particular, asociado también al sector inmobiliario. De 2008 a 2013 tuvimos una gran oportunidad porque muchas partes del sector inmobiliario y del sector de la construcción y del sector incluso administrativo y de las políticas españolas vieron en la regeneración de barrios, en la rehabilitación de edificaciones existentes, una buena salida de la crisis, puesto que parecía que se congelaba la construcción de nuevas viviendas, podíamos actuar en la rehabilitación de viviendas. Y el año 2013 fue un año emblemático en España porque salió la llamada la Ley de las 3R sobre regeneración de los barrios y rehabilitación integral de barriada. El Plan Estatal de Vivienda de 2014 a 2017 sacaba una partida específica para rehabilitación de edificios, pero otra específica para actuaciones conjuntas en los barrios, actuaciones, digamos, globales dentro de los barrios. Eso duró hasta 2017. En 2017, por culpa de temas de presupuesto y de todo lo que ha supuesto la paralización de presupuestos en el Parlamento español, el plan de vivienda fue simplemente prorrogar el plan anterior. No se volvía a revisar ni se volvía a hacer realmente un plan de vivienda en condiciones. Y ese es el que tenemos actualmente y eso es con lo que tenemos que trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hablamos de, por ejemplo, consumo energético, cuando en Europa estamos hablando de casi el 40% de consumo energético asociado a los edificios, en España no llegamos al 27%, evidentemente por nuestra climatología. Y si nos vamos a ciudades como Málaga o a ciudades del arco mediterráneo, pues podemos estar hablando incluso de menos. Casi que el mayor reto que tenemos dentro de nuestras ciudades es el consumo energético asociado al transporte.
En Málaga podemos estar hablando de casi el 80% del consumo energético se produce por culpa del transporte privado, vehículo privado, transporte público, todo lo asociado al transporte. Y, por supuesto, es básicamente el mayor consumo en combustibles fósiles. Evidentemente, tenemos un grado alto de electrificación de viviendas, con algunas aportaciones de alrededor de un 30% de media de aportaciones de GLP o de gas natural en las viviendas, pero prácticamente el 70% de las viviendas están electrificadas. ¿Por qué os comento esto también? Pues porque realmente los barrios, el barrio tiene la escala perfecta para actuar de manera global y conjunta con actuaciones que sean que abarquen todos los sectores. Podemos estar actuando en el transporte, en la movilidad más sostenible, podemos estar hablando en regeneración de espacio público, podemos estar hablando en cuestiones sociales, podemos estar hablando de temas medioambientales y, por supuesto, rehabilitación de edificios, pero también en la construcción de nuevos barrios. No estamos incorporando ninguno de estos aspectos en la construcción de los nuevos ensanches de la ciudad, de los nuevos crecimientos, y estamos volviendo al mismo modelo que teníamos anterior a la crisis de 2008. Por suerte, ya voy a intentar terminar. Creo que la clave está que tenemos una normativa, como por desgracia ha comentado Jorge, y yo creo que también algunos de mis compañeros, a veces demasiado rígida, legislamos tarde, legislamos demasiado rígido y luego no somos capaces de desarrollar esas legislaciones. Pero por suerte tenemos que a partir del año pasado, el decreto 244/2019, por fin reconoció las comunidades energéticas. Es decir, el derecho que tiene cualquier ciudadano y que está reconocido por la Unión Europea de producir, almacenar, consumir y compartir energía. Y la clave quizás es esa a partir de ahora, la palabra compartir, lo colectivo. Y eso, el barrio, la escala de un distrito, es la que mejor nos da para poder afrontar este gran reto, digamos, que tenemos. En Europa, muchas veces cuando trabajamos en temas de investigación miramos ejemplos que se están desarrollando en Europa del desarrollo de algunos barrios. Yo siempre pongo de ejemplo el ejemplo número 1 Holanda, el ejemplo número 2 puede ser Suecia y Dinamarca, pero esto ya lo han hecho suyo, ya están haciendo barrios en los que lo colectivo en cuanto a la energía y a la movilidad es un hecho, en los que se da por supuesto que los edificios, como han comentado mis compañeros de mesa, tienen que ser eficientes energéticamente hablando, no hay otra manera, y los edificios son capaces de producir energía no solo para el autoconsumo, sino para ponerlo en el uso del distrito y de todo lo que es la comunidad energética. Entonces yo creo que la clave es que miremos hacia esos modelos de lo compartido, lo colectivo, porque al final es lo mejor eficientemente hablando, es lo más sostenible económicamente, medioambientalmente y, por supuesto, socialmente, porque el ciudadano se convierte en el centro de las decisiones de su barrio y de saber que lo que está produciendo, que lo que tiene es un bien que puede compartirse y que puede optimizarse muchísimo más. Entonces, para mí, partiendo de la preocupación, lo que intento dejar es un poco el reto para que todo el sector trabajemos en que los barrios residenciales, o sea, el sector residencial, tiene una clave muy importante para hacer que ser una palanca de cambio en el modelo. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. La verdad es que han sido todas las intervenciones muy interesantes. Yo tengo aquí 3 hojas anotadas. La verdad es que si hago un compendio de esto podríamos hacer otro proyecto de investigación, una tesis de esta ponencia. Yo ahora mismo quizá... Sí, quizás en este momento, más que yo pasar un poco a repreguntar y un poco poner en orden un poco todas las ideas que han surgido aquí en la mesa, os dejaría la palabra al público por si alguien quiere preguntar algo, si no nosotros pues iniciamos el debate. Si no hay ninguna pregunta por vuestra parte, bueno, lo que decía, ¿no? Muy interesante, no sé, yo esto veo como... La sociedad avanza, los requerimientos que tenemos por delante son de muy alto nivel, el sector de la construcción tiene que renovarse igualmente, el que construye tiene que
utilizar estos nuevos parámetros, con lo cual se basan en la tecnología, en la industria. Ese sector industrial tiene que avanzar quizá de la mano de los técnicos, que debemos de especificar muy bien los proyectos en ese sentido, enseñarlos, educarlos a dar ese salto de calidad de la construcción, que el que un poco puede ajustar la economía puede hacerlo más posible, ¿no? Esa es otra de las patas que hay ahí en nuestro sector, que tiene que dar ese otro paso adelante, ¿no? Yo creo que habéis tocado todos los puntos interesantes de la industrialización que has comentado tú, Jorge. Fundamental la prefabricación, mayor seguridad, menor consumo de recursos, mayor control económico si cabe, mayor rapidez de la obra, que es lo que todos los sectores quieren en todos los ámbitos. Juan Antonio, te has comentado pues las cosas fundamentales también de cómo repensar la vivienda, ¿no? Que ya el zoning quizá incluso haya que complejizarlo más con nuevos usos y dotar de esa ciudad, que vincula mucho con lo que decía María José ahora, de que ese barrio tiene la escala exacta de poder actuar y de verdad que se noten esa mejora, ¿no? Esos beneficios. El transporte es fundamental, y también los tiempos de transporte al trabajo y a las actividades diarias, que eso tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Son ciudades pensadas para el coche, hay que pensarlas para las personas. Efectivamente que ahí hay un cambio también que debe de cambiar la manera de hacer normativa, ¿no? Quizá la manera de desarrollar las nuevas urbanizaciones, que es verdad que repiten los modelos anteriores, ¿no? Otra vez pensadas para el vehículo rodado, ¿no? Bueno, por supuesto, Rafa, hay que utilizar las nuevas tecnologías, que son parte de la industria. Los industriales de la construcción ya tienen máquinas que se conectan con los diseños y con las simulaciones que hacemos, con lo cual pueden hacer modelos simulados, modelos a otra escala, o incluso modelos a escala real, que podamos ver y podamos de verdad realmente comparar la simulación con la realidad. Y los estándares Passivhaus House, bueno, que yo particularmente soy un poco reacio en un sentido, porque están creados quizás desde una visión más noreuropea, de más frío, son edificios pensados para el frío, muy herméticos. Nosotros estamos en un clima intermedio que necesitamos ambas cosas, ¿no? Con lo cual se están adaptando, como bien ha dicho Ernesto, se adaptan al Mediterráneo, sacan su nueva normativa y su nuevo estándar para el Mediterráneo, pero que debería haber, como en todas las certificaciones, que sea una certificación MED, ¿no? Una mediterránea que de verdad tuviera un estándar de calidad más ajustado, ¿no? Que muchas veces, como bien ha dicho Rafa, depende de la simulación, depende de la creatividad del diseño arquitectónico para incorporar todos los elementos, tanto tradicionales como de la nueva tecnología, que hagan funcionar bien la vivienda, ¿no? Bueno, con esto... Sí. Yo haría un pequeño detalle, ya que estamos aquí en el salón inmobiliario, digo que la diferencia yo creo que también se establecería si en las propagandas y tal aparecieran los datos que estamos comentando como elemento diferenciador. O sea, yo creo que eso sería el cambio. Yo estaba pensándolo aquí sin señalar nada, pero viendo un poco cuáles eran los elementos que nos sirven. O sea, pensemos en un salón del automóvil, que nos estaríamos fijando, qué consumo baja, qué elementos... y al final estamos vendiendo en un automóvil espacios habitables, pero fundamentalmente también elementos de consumo, elementos de mantenimiento. Bueno, al final entramos en un salón inmobiliario en el cual esos elementos no están incorporados. Y que, perdón, que te es un poco, y que esto me hace llamativo un poco lo que me estaba devolviendo aquella zona. No, y está bien, y me parece perfecto, pero que además se cumplan. Es decir, está muy bien que aparezcan como parte de la propaganda, porque, como digo, ayudan a vender, pero si el objetivo es de poner ahí unos números simplemente para que la gente compre, entonces estamos perdidos. Es decir, porque si no acabamos en la mediocridad bioclimática. Sin asterisco, que no tenga asterisco. Efectivamente, sin asterisco y sin nada. Es decir, la mediocridad bioclimática, que me lo estoy inventando ahora mismo, es básicamente hacer algunas cosas que parezca que estás haciendo algo desde el punto de vista de la eficiencia energética cuando no estás haciendo nada o muy poco. Un postureo bioclimático. Efectivamente, un postureo bioclimático, ¿no? Entonces, hay que tender a que efectivamente estas grandes promotoras, y no solo las promotoras, comentaba también Ernesto, no solo es lo que yo diseño y lo que yo promuevo, sino lo que yo construyo. Si yo diseño estupendamente, pero luego se construye mal, pues entonces también hemos roto la cadena. Al final aquí somos muchos agentes
Y todos los agentes tenemos que pensar cada uno qué es lo que nos compete a nosotros, pero que luego si lo reflejamos como promotora, como parte de la venta, pues que luego eso se cumpla. Y se cumpla hasta la construcción. Sí, pues eso en cierto modo también decía María José. Al final, cuando de alguna forma se hace esa propaganda, pues también hay una demanda social que mira esos parámetros, que a lo mejor también cuando vamos a comprar una vivienda no es el parámetro del fundamental en el que muchas veces miremos, ¿no? Claro, y miremos, como dice Jorge, es decir, ¿por qué tengo que tener más cuantía de acero en una viga? Vamos a ahorrar en el acero la viga y póngame usted la vivienda más barata. Porque al final ahí te está gastando un dinero que no sirve para nada. Si me flexibilizas la normativa o incluso el propio diseño, pues al final yo voy a adquirir ese ahorro de otra forma, no teniendo que vender, digamos, sistemas que son propaganda puramente. Sí, yo puedo... Sí, claro. Yo, una idea que tenía es que creo que es verdad que lo que es el sector de la promoción inmobiliaria muchas veces maneja como costes parciales que se cargan en una promoción, ¿no? Como costes muy estancos que al final dan un montante final, ¿no? Y desde el minuto 1 se intenta cada uno de esas bolsas estancas optimizarlas de manera independiente, es decir, compramos el suelo, pues tiene que ser un precio lo más barato posible. Estudiamos el geotécnico y tiene que ser lo más barato posible, y sin embargo eso, claro, no dejan de ser como partidas eslavazadas que a lo mejor individualmente se optimizan en sí mismas pero no optimizan la inversión global. ¿A qué me refiero con esto? En que, pues por ejemplo, en el caso directo, ¿no?, del geotécnico, que es una de las partes que me afecta a mí más directamente, se intenta aquilatar el presupuesto cuando luego al final eso a lo mejor lo que se transforma es en un coste pues mucho más elevado de lo que ha sido luego esa cimentación de ese edificio que lo que eran a lo mejor los honorarios específicos de eso, ¿no? Pero eso sí, en la partida del Excel de la promoción figura que se ha conseguido a un precio muy económico. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo con todo en general, ¿no? Al final pues luego hay los distintos agentes que entran en una promoción, desde los propios estudios de arquitectura, que hoy día pues cada vez ven más aquilatados sus honorarios y las condiciones son más difíciles. Y al final esto, pues como decimos, ¿no?, está todo inventado. O sea, al final los márgenes que lleva nuestro sector, tanto desde la parte técnica como de la parte de construcción, se conocen, variando un poquito arriba y abajo, pero se conocen. Son un sector que está muy desarrollado, ¿no?, en España. Entonces, claro, en la medida en la cual el técnico que tiene que tomar decisiones pues se ve con menos capacidad de dedicación a poder hacer un buen trabajo, pues eso al final repercute en que es verdad que es un sector que está un poco roto en ese sentido, porque están redactándose proyectos que no da la capacidad de salir perfectamente pues diseñados, ¿no? Y de hecho yo, por ejemplo, lo notamos a veces, ¿no? Muchas veces nos llaman pues para ver de qué manera se puede o dar orden a un proyecto de estructura que no estaba del todo a lo mejor bien concebido, o de qué manera se puede optimizar un proyecto de estructura que por el plazo que se le dio a la ingeniería o al estudio de arquitectura para realizarlo, o por los honorarios que se le pudieron pagar a esa gente para hacer ese proyecto, pues han llegado a una solución de una estructura que no está bien, que no está optimizada, ¿no? Entonces, el llegar a eso, a esos análisis locales de una inversión global económica, de una promoción, pues creo que a veces acaba en este error. Y luego de las cuestiones que hay que tocar, sí. Y luego yo tenía también otra idea, y es que al final, como cualquier cosa que se quiere implementar nueva, pues lleva un sacrificio inicial. Llegas en esfuerzo personal de dedicación y esfuerzo económico, porque al final, como cualquier cosa que uno arranca, un proyecto pues lleva un esfuerzo. Eso hay que asumirlo, pero que lo que no hay que perder de vista es que esto al final es un beneficio. O sea, que sí, que nos obliga a ponernos todos a estudiar, a ver por dónde van las líneas de posibles optimizaciones, de posibles tomas de referencias del exterior que ya se están aplicando.
eso es un esfuerzo, pero claro, al final lo que no hay que perder de vista es que a la larga es un beneficio. Y eso hay que transmitírselo al promotor, porque el promotor lo que dice es, vale, Jorge, que esto maravilloso, pero ¿cuánto cuesta? Y él pregunta en cuánto cuesta de aquí a 2 años, qué es lo que le cuesta a él hacer la promoción. No va más allá de lo que es cuando él entrega la vivienda muchas veces, ¿no? Entonces, él tiene que ver que a lo mejor ese producto que en el corto plazo le está saliendo, no sé si llamarle económicamente más caro, pero que creo que no, pero imaginaos que se viera así, pero sin embargo, en un medio plazo eso se pudiera ir traduciendo como un elemento diferenciador del sector que le permitiera incluso vender a unos precios más caros que su competencia. Con lo cual, eso al final es un sello distintivo que permite también al promotor, oye, pues obtener un rendimiento económico que al final es también su función principal, ¿no? Como el objetivo de una empresa, ¿no? Entonces creo que eso sí que hay que venderlo y como decíamos antes, como decías tú, Juan Antonio, pues al final a un cliente no hay que venderle 90 metros cuadrados con vistas al sol. No, hay que venderle a lo mejor 85 metros cuadrados con vistas al sol, pero usted no se preocupe que luego apenas va a usar electricidad, la iluminación es maravillosa. Entonces, esas son las cosas que yo creo que, por mi experiencia un poco, el comprador se está sensibilizando a eso. El comprador ya cada vez exige más que este tipo de productos, incluso mi sensación es que está dispuesto a pagarlo. O sea, que siempre que sean cosas que él ve un poco ese retorno, está dispuesto a hacer incluso un esfuerzo económico por adquirir un producto que haya tenido en cuenta todos estos criterios de diseño medioambiental, de optimización y demás, ¿no? Entonces, estamos en un sector que se mueve muy lento, va añadiendo las innovaciones con mucha lentitud y somos los técnicos los únicos que podemos, desde el proyecto arquitectónico, que cada día y más claramente, como bien has dicho Jorge, lo deben de realizar equipos multidisciplinares, porque hay que incorporar todas las nuevas tecnologías a los proyectos y todos los especialistas en cada uno de los ramos a este proyecto. ¿Para qué? Para que de verdad el proyecto tenga a largo plazo pues un rendimiento económico favorable y y los objetivos cumplidos respecto al medio ambiente, mayor confort y mayor vida saludable. Cerrar el círculo, ¿no? ¿Hay una pregunta aquí del público? ¿Sí? Hay una pregunta que hace falta el micrófono. Ahí. No se preocupen. Buenos días. ¿Se oye? ¿Lo sostengo yo o...? Sí. Buenos días. Quería preguntar a la investigadora, no recuerdo el nombre, que ha mencionado los datos de los últimos eurobarómetros del 19 y tal, y las diferencias enormes que hay en los datos de preocupación o de interés sobre el tema medioambiental en otros países respecto a España y a ciertas regiones. Mi pregunta es, ¿a qué cree que se deben esas diferencias en la preocupación de ese aspecto, de ese tema? Si bien es porque o no existe el problema, cosa que dudo, pero lo planteo como opción, o no existe el problema porque haya a lo mejor otros problemas, digamos, no que no exista, sino que haya otros problemas, digamos, con mayor preferencia a lo mejor respecto a ese, o que un problema cultural en el aspecto medioambiental, o que no llega el mensaje de que exista realmente, que sí que exista el problema, que no haya problema cultural, porque incluso en las actividades domésticas, pues incluso el reciclaje doméstico, es decir, la vida diaria incluso ha cambiado para muchas personas en la última década. Es decir, que sí que existe esa cultura en cierta medida, pero quizá lo que no llega es el mensaje. La pregunta es un poco abierta en el sentido de que cuál es su opinión sobre por qué esas grandes diferencias respecto a otros países nórdicos o centroeuropeos. Gracias. Yo creo que no voy a tener la respuesta seguramente correcta, ni la única a lo mejor, ni sé si me voy a aproximar. Puedo hacer una especie de visión, ¿no?, personal de lo que me parece. Y con esto quiero poner, por ejemplo, el ejemplo de Dinamarca. En Dinamarca llevan trabajando desde el año 1985, no solamente las empresas, sino también el Estado, en potenciar un modelo descentralizado energético.
Es decir, distribuir la producción de energía en todo el territorio. Es que estamos hablando del año 85, claro. Dinamarca viene sobrada para cumplir los objetivos de reducción de emisiones marcados por Europa. De hecho, ya los ha cumplido mucho antes de que llegara 2020 y nosotros ni siquiera. Que creo que también es un trabajo conjunto, ¿no? Es de la sociedad. Por lo tanto, tú en el momento en el que ya estás viendo que en tu alrededor, en tu medio, se están poniendo, bueno, no lo he dicho, pero todo esto que estoy hablando de modelos descentralizados son con energías renovables. Esto en el momento en el que estás viendo, no una, como ha pasado aquí en España, con esas grandes inversiones a las centrales térmicas, con esa gran inversión al gas, que ahora mismo, de hecho, estamos pagando, que vamos a pagar, por desgracia, las multas que tenemos que pagar, por ejemplo, por la plataforma Castor, de extracción de gas con fracking, y la vamos a pagar todos los que estamos aquí. Vamos a indemnizar a empresas, porque se buscó ese modelo. Entonces creo que el modelo, digamos, tanto económico como energético, como empresarial del país, no es bueno, es muy mejorable. La sociedad no lleva desde los años 80 con el problema medioambiental entre nosotros, o sea, planteando soluciones, por lo tanto no las vemos. No hemos visto, hasta hace nada teníamos el impuesto al sol, por ejemplo, y la criminalización del autoconsumidor. O sea, se puso la figura del autoconsumidor como casi alguien que se aprovechaba del sistema, ¿no? Y con eso un montón de cosas. Entonces creo que tienen buena parte de la normativa y las políticas que se han hecho en este país. A todos y por echarme también responsabilidad sobre mi trabajo, digamos, nos falta mucha concienciación, mucha educación medioambiental, mucho trabajo desde los colegios hasta las propias sociedades, de ir hablando con la gente, preguntándoles. Uno de los últimos proyectos, por ejemplo, que hemos desarrollado en la universidad en colaboración con la Fundación Renovables, ha sido intentar ver que los barrios residenciales tenían la clave para hacer que las ciudades se descarbonizaran, que fueran sin emisiones. Si vamos cambiando barrio a barrio, la suma total de la ciudad será una ciudad sin emisiones. Pues la primera cosa que siempre hay dificultad de acceder a los datos, pero nos planteamos acceder a los datos haciendo encuestas a los vecinos desde los comercios, porque así tenías de primera mano, ibas a los comercios, comentabas con los comerciantes que querían colaborar, le dejaban las encuestas, los vecinos que iban a comprar a esos comercios, si querían las respondían, si no, no, las tenían que volver a dejar allí, nosotros nos pasábamos luego es decir, que tenemos mucha labor por esa parte, porque cuando estamos, por ejemplo, en un congreso académico o en unas jornadas técnicas, todos seguimos al final hablando unos con otros y poca transferencia hay realmente a la sociedad. Y en nuestro país falta bastante de ese trabajo. Yo cuando veo, por ejemplo, cuando se hizo el Acuerdo de París, la COP21, los acuerdos que llegaron los países de hacer planificación de mitigación del cambio climático, de hacer planes del clima y todo eso, nosotros lo hemos hecho hace 2 días. Y Málaga lo hizo el año pasado, lo acaba de estrenar el Plan Alicia. Entonces, estamos hablando de que en 2015 la mayor parte de las ciudades europeas, ese mismo año que se firmó el Acuerdo de París, estaban haciendo planes del clima, las ciudades, como palanca de cambio, poniendo sobre la mesa acciones concretas para frenar el cambio climático, para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, claro, tú cuando ves que tu ciudad, el mismo momento en el que se firma un acuerdo internacional de países, está diciendo yo contribuyo a eso, yo creo que también el mensaje está ahí. Entonces es algo conjunto, en mi opinión, de todo. Y como investigador o como técnico me pongo esa responsabilidad de intentar hacer lo máximo posible para ir contándolo, ¿no? Y cada uno ya que tome sus decisiones. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo, hay 2 preguntas más desde la organización. ¿Sí? Vale, primero... Muy buenas. Ha mencionado usted antes el impuesto al sol. Desde que el impuesto al sol desapareció, aún así, siendo un país
en ciertas zonas disponemos de 300 días de sol al año, no fomentamos lo que es el uso de ello. Es decir, no hay subvenciones, y si las hay no se ven a la luz. Y yo creo que es algo que, siendo un país como España, que en Europa es el país con más sol del año, es algo que deberíamos de aprovechar muchísimo y no se está aprovechando. ¿Qué se va a hacer o qué pensáis usted que se puede hacer para fomentar más eso? ¿Cómo podemos llegar a todos los núcleos urbanos y a todas las zonas para que eso funcione? Bueno, a ver, realmente en 2018 se derogó la ley anterior de autoconsumo, que es la que todos conocemos como la que incorporaba el impuesto al sol, el llamado impuesto al sol, pero no sale una legislación nueva sobre autoconsumo hasta el año 2019, que es la de 244/19. Y no hay desarrollo de reglamento, es decir, nos pasa mucho, y vuelvo a repetir lo que ha comentado Jorge, ¿no? Legislamos a lo mejor muy monolíticamente, cuando llegamos a veces tarde y después no hacemos los reglamentos adecuados para desarrollarlo, los planes para desarrollarlo, las subvenciones, las partidas presupuestarias. Eso es una cosa fatal en este país, desde la administración local hasta la administración estatal. Legislamos en cuanto a reales decretos, a leyes marcos, pero después la puesta en marcha de las cosas con las financiaciones asociadas no se terminan de hacer todo lo rápido que se deberían. Y luego está toda la traba administrativa también de gestión de esa infraestructura. Después está cómo se va a compensar los vertidos a red, tampoco está claro. Es decir, la ley está ahí, pero no es ya le pongo un lazo y hemos terminado la tarea. Todo lo que viene detrás no se está haciendo. Y evidentemente sería fundamental, si queremos que empiece a funcionar e implementarse un autoconsumo compartido, serio y real, y no simplemente que tengamos una ley que lo permita, sino que estén todas las herramientas. Y rentable, diría yo. Sí, no, vamos, rentable creo que te informas de lo que puede costar una instalación fotovoltaica, al final dices, es que la voy a amortizar en 10 o 15 años, y entonces al final... No, las instalaciones fotovoltaicas realmente, la fotovoltaica, y la habréis visto en todos lados, que de hace un par de años aquí, hasta en el Leroy Merlin tenemos módulos de autoconsumo, o sea, ya es como casi un electrodoméstico, o sea, me refiero que se ha abaratado los costes. Quizás es la tecnología que más ha abaratado los costes de producción respecto al kilovatio pico instalado. Entonces, es muy rentable ya. Pero es que venimos trabajando sobre unas tierras movedizas, unas arenas movedizas muy malas, como eso, la cultura del autoconsumo, que no está implementada en nuestro país, una ley muy reciente y poca desarrollo posterior de esa ley para que todos nos sintamos con ganas de invertir y de hacer que la producción fotovoltaica en consumo sea un hecho. Eso es complicado, no lo estamos haciendo. No escucho, perdón. Sí. Tema burocrático, sí. Hay muchas limitaciones de gestión administrativa, de permisos de obra, de instalaciones, de dada de alta de instalaciones, de muchas cosas. Desde las distribuidoras hasta las administraciones locales, mal, sí. De ahí a que no podemos competir con otros países que son mucho más ágiles en ese aspecto. Totalmente, sí. ¿Hay tiempo para otra pregunta a la organización? ¿No? Bueno, Fran, ahora la comentamos. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Ha sido muy instructiva. Yo me quedo con un compendio de todo y la búsqueda de esos mecanismos de integración en el proyecto arquitectónico de estos equipos multidisciplinares que sean capaces de dar respuesta y educar a todas las partes intervinientes en el sector para dar ese salto de calidad obligatorio y necesario en este momento, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación, tanto al moderador como a las personas que habéis formado parte de esta primera mesa redonda.